Y bien, ya está con nosotros Héctor Quijada para hablar. Estamos. Muy bien, muchas Bienvenidos. gracias. Muchas gracias. Y bueno, hay un músico emblemático, leyenda urbana, maravilla, Sí. un montón de cosas. Absoluto, sí. Rodrigo. Una persona que con un disco, digamos, que de hecho cuando él estaba vivo se editó solo en cassette, pasó a la historia. Ajá. Impresionantemente él es Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo González, mejor conocido como Rodrigo. Él es originario de Tampico, Tamaulipas. Y yo creo que eso le da también como ese sabor, porque tenía sabor, tenía cadencia, tenía onda. Entonces la Huasteca, la costa, todo esto le dio un cierto sabor, ¿no? Y alma, yo creo que también. Tocaba la guitarra y la armónica. Hizo algunas bandas en Tampico, después se fue a estudiar a la Universidad Veracruzana Psicología. O sea, pero si era rock, entonces. Era o- rock. Era rock, sí. Porque sus influencias son el blues, el rock y evidentemente pues crecer en ese ambiente, pues también la música de la Huasteca y el son, el jarocho, todo esto también lo influenció y le dio, te digo, este sabor y esta cadencia, pero musicalmente él era rock. Y un rock que ellos inventaron un género junto con Jaime López, Rafael Catana, Alan Verdez. Ellos hicieron un colectivo que se llamaba Colectivo Rupestre. Y de ahí salió el nombre que se le da a este subgénero, que es rock rupestre, que hasta la fecha todo el mundo sabe perfectamente, identifica a Jaime López, a Rodrigo y a todos ellos. Oye, suena como al tipo de rock de música del Tri también. Sí, en Vienen cierto como modo por sí, la porque misma su escuela. influencia más grande es el blues, ¿no? Y el rock and roll, Por eso es- digamos, ¿no? ¿no? Un poco Ya. así. Ay, qué malvado. Y incluso ellos en 1970, en el 84 se hace un festival muy importante que es el festival de rock rupestre, digamos, de música rupestre y de cultura rupestre. Se hace en el Chopo y ahí toca Alex Lora, ya recién separado de Three Soul Cinema. Entonces, creo que ese talento para generar algo que se queda en la memoria de la gente por décadas es impresionante. Él era reconocido como un cronista, pero creo que también el hecho de incorporar cierta poesía, el rock rupestre tiene que ser inteligente, tiene su parte folclórica, el folk, la parte tradicional también arraigada, con una base rock and rollera muy importante y poder hacer un subgénero, pues poca gente lo hace, la verdad, Claro. ¿no? A ver, y entonces, ¿cuándo sacó su primer cassette? ¿Por qué fue tan exitoso? Generó un boom, bueno, Fue más que o menos nos por llega esas hasta, épocas. hasta nuestros Ajá. días. Sí, fue más o menos en esa época. Hay varias grabaciones en vivo Ok. y hay varias Eso. cosas. A su muerte en 1985, él muere en el temblor del A causa de, 85 a causa del derrumbe del edificio en el que vivía en la colonia Juárez, junto con su pareja de ese momento, François Barnidet. Y él muere y a su muerte, con su papá y otros amigos del colectivo rupestre, muchos artistas, crean una asociación civil que se llama Rancho Electrónico, que maneja un fideicomiso que es para mantener y darle educación a su hija Mandala Lena, Amandititita, ¿no? mejor La conocida muy, como Amandititita, quien a la postre, bueno, estudia en la SOGEM literatura, hace una carrera musical también, produce un disco con el señor Lilo Nava, guitarrista de La Lupita, que es súper exitoso y no voy a hablar mucho de ella Por ahí en porque 2007, más quiero o menos. hacer un especial segmento de ella especial, también, especial de ella y de otros fenómenos que ha habido de gente que hace un disco y vámonos, ¿no? A la estratosfera. Pero deja un legado, o sea, el papá a fin de cuentas y los amigos y la familia se preocupan porque el legado de Rodrigo pues quede presente, ¿no? Y futuras generaciones pues lo puedan disfrutar. Claro. Pues igual la gente para que que no tiene tanto contacto, que no sabe tanto de Rodrigo, como decíamos al inicio del programa, y puede pasar por el Metro Valderas, e incluso hay una placa que tiene parte de la canción del Metro Valderas. Exactamente. ¿No? Que es parte también Sí. de Rodrigo. Exacto, como junto con muchas otras canciones y yo creo que vale la pena aprender de él. Sí. Sus discos están disponibles
Qué y locura. creo que Qué padre. todo el material que se logró rescatar está disponible y les recomiendo mucho que lo hagan. Es un gran artista. Claro, escucharlo, porque también, independientemente de que te guste ese tipo de rock o no, vale muchísimo la pena escucharlo, generarte otra idea y escuchar este subgénero creado por un mexicano. Muchísimas Creo que a gracias. poca gente le gusta porque es rock inteligente. O sea que nos va a encantar.